Buenas tardes, bienvenidos al Salón Abrirse las Constelaciones. En esta edición 24 del Premio Celestino de Cuento, que cada año se convoca desde Ediciones La Luz con la sección de literatura de la Asociación Hermanos Saiz y Molín y los auspicios también del Centro Provincial del Libro y la Literatura y el Sector Provincial de Cultura en nuestra provincia. Es un gusto estar de vuelta en este salón, abrirse las constelaciones, en esta peña que lleva también por nombre ese verso espléndido de Stephen Pratt, una peña que ya tiene más de 20 años de fundada y que, como saben los amigos, está siempre dedicada a presentar novedades editoriales. Y de novedades editoriales vamos a estar hablando en esta tarde de Celestino, una calurosa tarde ordinaria, una tarde de primavera que anunciaba mucha lluvia, pero que se ha transformado en un calor intenso, en un pedazo de nube. Bueno, desde aquí de este salón Abrirse las Constelaciones también le estamos dando la bienvenida a los amigos que se sumen por las plataformas digitales donde estamos transmitiendo cada una de las secciones de este 24 Premio Celestino de Cuento, que este año, vale recordar el dato, está dedicado en primer lugar al centenario de Ítalo Calvino, los 90 años de Sergio Pitol, los 80 de Reinaldo Arenas y los 70 de Roberto Bolaño. Y hoy ha sido un día dedicado sobre todo a la obra de Reinaldo Arenas. Ya tuvimos un panel en horas de la tarde, espléndido. Creo que todos quedamos muy satisfechos con lo que se pudo escuchar en este salón y hemos querido que la tarde cierre también con esta especie de dedicatoria a la obra de Reinaldo Arenas y esa novela monumental de la literatura cubana que es Celestino antes del alba. Y bueno, hoy la propuesta que le traemos como novela editorial es un audiolibro. Un audiolibro que yo sé va a gustarles muchísimo a los amigos que están presentes, pero también a los que nos están escuchando en redes sociales, porque ya está disponible en iBook, en la plataforma donde tenemos cargado toda la colección de audiolibros que entra dentro del sello Quema Palabras, donde tenemos ya 15 audiolibros a disposición de todos los amigos que quieran escuchar lo que está haciéndose ahora mismo desde Ediciones La Luz, tratando de alcanzar un público muchísimo más amplio, un público que está un poco más allá de las fronteras físicas que impone la geografía. Pues bueno, ya ustedes están viendo lo que tenemos aquí en mesa, un cuento diferente cada noche, Voces de Celestino. Es una especie, vamos a decirlo así, de pequeña antología de autores que han recibido el premio Celestino de Cuento. Pero es una antología, es más que una antología porque tiene otros añadidos que yo ahora mismo no voy a adelantarlos porque para que hablemos de esta producción en la que han colaborado muchísimas personas a lo largo de la isla. Yo tengo aquí a mi lado a Elizabeth Soto, que ha adquirido una rara habilidad en manejar esta colección Quema Palabras. Y tengo también a Alberto Santos, que bueno, le toca por ser el editor que mayor cantidad de títulos galardonados con el Premio Celestino tiene en su cuenta como editor. Y me parece que si tuviéramos que hacer ahora mismo un recuento de este cuento, le tocaría a Alberto Santos asumir esa responsabilidad. Entonces, yo propongo primero que hablemos, Elizabeth Soto, de un cuento diferente cada noche, Voces de Celestino, que tiene un arte de disco precioso con el trabajo. Ustedes ya saben, pertenece a Alejandro Saldívar en el diseño del concepto de la manipulación visual. He estado acompañando todo el evento en este año con ese niño que a nosotros nos gusta referirnos como el niño atómico,
para decirlo de algún modo, ustedes podrán buscar sus maneras también de interpretarlo, porque ya también Alejandro Saldívar ha hecho una lectura muy particular, muy personal de Celestino antes del alba. Y bueno, a partir de esa imagen, con el diseño también editorial de Robert Wright, hoy estamos proponiéndole esta colección dentro de este audiolibro dentro de la colección Quema Palabras, es lo que quería decir. Entonces, Elizabeth, te corresponde a ti ahora mismo que hablemos de la selección de textos que aparecen aquí en la lectura de autores galardonados con el premio y sobre todo que hablemos de esa otra parte maravillosa que se ha sumado también con la música electrónica y la colaboración valiosísima de Urber, que también está aquí en la sala Abrirse las Constelaciones y que más adelante estará también acompañándome aquí. Bueno, pueden ustedes escucharlo y conversemos. Entonces, Isabel, por favor. Gracias, Luis. Para mí un placer siempre estar aquí en el Salón Abrirse las Constelaciones. Y bueno, aquí estoy como embajadora del sello discográfico de Ediciones La Luz, porque ya son 15 audiolibros y en los que he trabajado unos cuantos. No voy a decir la cifra por una cuestión de humildad sincera, de verdad. Pero son varios y cada audiolibro es para mí un reto y una maravilla encontrar el producto artístico final. Perfectamente pudiera hacerles una disertación, un making of o un work in progress de cómo se hace cada audiolibro en La Luz, cómo se piensa, cómo llegamos a los eslogans, cómo llegamos al título. Pero he querido escribirlo para que no me falte ningún detalle sobre este esquema que ya hemos estado siguiendo en la colección Quema Palabras. Siempre digo que en la oficina de Luis o en el departamento, en la oficina creativa del equipo creativo, es donde surgen estas ideas que se van aumentando. En las redes sociales hablábamos de la presentación de este audiolibro y Luis proponía y decía, saltaba la pregunta a todos, ¿cómo nos quedará este año el evento en general o cómo nos quedará este último audiolibro? Y yo le decía, si Celestino alucina, probablemente haya hasta drones. Y no es menos cierto que toda la estética que se ha desdibujado en este audiolibro, pues propone disímiles conceptos, disímiles alteraciones en las nociones que primeramente nos definían como producto artístico final. Pues bien, alrededor de la grabación de un audiolibro ya se conjugan otros conceptos. No solo pienso en el producto artístico final con el valor añadido de la música, sino también que la curaduría del volumen aborde una dramaturgia sobre los intersticios de la poesía. Todos los audiolibros de la colección Quema Palabras en Ediciones La Luz poseen el arte poética, aunque estemos desarrollando la narrativa. Para mí es importantísimo dejar claro que Ediciones La Luz defiende la poesía por encima de cualquier género, sin menospreciar otro, y que en todos los proyectos y en todos los ejercicios editoriales en que nos enfrascamos, siempre va a haber ese verso luz que define y que encuentra esa carga contundente que nos da este género inmediato. Los fragmentos escogidos no fueron fortuitos, no fueron casuales. A partir de la novela insignia Celestino antes del alba de Reinaldo Arenas, que sirvieron o servirían también de inspiración para la exposición de carteles, pedazos de nube, que se realizó hace unos días aquí en la apertura, la exposición de carteles de Alejandro Saldívar, pues realicé la selección de palabras que a mi juicio poseen una carga semántica contundente. Tal es el caso de las palabras nube, cielo, universo, poesía, ojos, celestino, alba, muerte, infierno, madre, símbolos léxicos dentro de la obra de Reinaldo Arenas que me tomaron o que me sirvieron de inspiración para lograr encontrar estos fragmentos que posteriormente se incluirían en la interpretación hermosísima de esa voz masculina de los ojos de este joven al que siempre le digo que tiene los ojos azul piscina, que es mi amigo, mi hermano Aniel Santi Esteban.
como tapiz para introducir los cuentos de escritores premiados en los pasados premios del Celestino de Cuentos, en las pasadas ediciones. Es decir, cuando escuchen el audiolibro van a encontrar como una especie de cortina de tapiz fragmentos de Celestino antes del alba interpretados en la voz de Daniel Santiesteban con la música del DJ productor DJ Whisper. La narración peculiar y a capela de Rubén Rodríguez, Rafael Inza, Luis Youssef, Elaine Vilar, Ariel Fonseca, Evelyn Keipo, Marta Acosta, por citar algunos, crea una atmósfera donde el sosiego para los amantes de la literatura queda explícito. Si bien este volumen no puede considerarse todavía una antología, es por mucho una muestra exquisita de la joven literatura cubana que contiene los presupuestos más altos de la narración. El audiolibro, como es de costumbre en nuestro sello, posee además una tirada impresa, que es esta que están viendo aquí, en formato CD de distribución gratuita, con una cubierta realizada por el diseñador Robert Raes y el artista visual Alejandro Saldívar, donde se exploran códigos de marcada trascendencia visual, espectros referentes a la inteligencia artificial que hacen del collage una manera muy fresca de representar a un Celestino que este año alucina. La elección de un color verde específico, en la escala cromática tenemos este color bien definido y creo que todos queremos un libro verde, más allá de escrito sin rabia. Digamos que, y los helechos que circundan a esta cubierta, de un posible niño que se yergue y que comience a escribir entonces hasta en los troncos de las matas, serían también los símbolos con que nos atrapa esta propuesta. La música del DJ productor Whisper, con notables influencias del género chill out, fue compuesta principalmente en una escala menor para capturar el ambiente rural y dramático que se vive en una novela usando elementos sonoros, orgánicos, naturales, con percusiones y sintetizadores naturales, digitales. Es decir, elementos sonoros que evoquen el sonido de la naturaleza. Esto también lo hemos utilizado en otros de los audiolibros, como es el caso del audiolibro de Cynthia Villiers. Recuérdame lo que se me va a dar. El Delfina, sí, el audiolibro de Cynthia, Una cantidad misteriosa, que también recreamos estos ambientes y que realmente el producto final es impresionante, porque digamos que Amalio a la hora de masterizar estas pistas sabe perfectamente que los escritores, los poetas, deben coincidir la palabra con el sonido, más allá de cualquier imaginación, más allá de crear una atmósfera propicia, contundente, provocada intencionalmente para que lo que estés recibiendo, destinatario imprescindible de estos audiolibros, el público invidente, encuentre la carga semántica que contienen todos estos textos que aquí se explicitan. De manera general, esto es una de las grandes metas que tenemos cada día en la realización de un audiolibro, que como decía anteriormente, si no es una antología, pues se acerca muchísimo a los referentes, a esa literatura joven que se ha premiado en nuestra editorial. Elizabeth, a mí siempre me gusta cuando presentamos alguna novedad de esta colección, tema palabras, siempre ubicarla en un contexto en su origen, porque además es bueno darle el mérito también a quien lo ha tenido. Es una colección que tiene ya más de 10 años de creada dentro de nuestro sello editorial. La propuesta vino realmente de manos de Pablo Guerra, que es poeta, que es realizador también audiovisual, egresado acá de LISA de Holguín, de la Facultad de LISA acá en Holguín, ahora vive en Cienfuegos. Y bueno, Pablo Guerra, que hizo aquellas primeras entregas de 2 audiolibros que son memorables, que es El brillo de la superficie, con la poesía de Delfín Prat, y también una antología, El Sol Eterno, que reúne las voces de jóvenes poetas bolivianos de hace 15 años casi, ¿no? Yo estaba incluido en esa selección también, Alberto Santos también. Ya hay una segunda temporada de esta antología con nuevas voces, que es El Árbol del Mundo, un libro que presentamos aquí durante las romerías de mayo, el día 7 de mayo exactamente, aniversario de la editorial. Pero bueno, me refería a Pablo Guerra porque ha ido evolucionando el concepto con el que estamos trabajando los audiolibros.
no todos en un inicio tuvieron el acompañamiento de la música. El público ha ido cambiando. La colección surgió en un momento más que todo con el propósito de atesorar la memoria de la voz, y ese sigue siendo además el eslogan de esa colección: atesoramos la memoria de la voz. Después lo quisimos dirigir más que todo al público, sobre todo infanto juvenil, con limitaciones visuales, y surgió entonces un proyecto dentro de Editorial que se llama Lumbrera, que sobre todo grabó audiolibros como Gato y Almendro, o este otro de Dice el Mudo que brota, pensado para los niños, sobre todo de la enseñanza primaria, con alguna eficiencia en sus posibilidades de ver. Pero el resultado final siempre fue trabajado con el propósito de que pudiera disfrutarlo todo el público. No, y permíteme hacer una acotación. Y a veces hemos tenido conversaciones, porque ustedes nos ven felices así, pero muchas veces los diálogos entre Luis y yo, que siempre han sido muy amenos, pero que cada cual obviamente defiende su género, su época, a veces nos hemos encontrado en la disyuntiva de que tenga una parte música y otra parte, ¿no? Y hemos dividido esta colección en la parte antigua y la parte nueva, de manera que se entienda que la incorporación de la música electrónica surge también para ganar más adeptos, porque hoy el salón Abrirse las Constelaciones está lleno, pero hubo tiempos dentro de la editorial, es decir, hace 5 años que el salón no asistían jóvenes. Y nosotros creo que tenemos ya esa alegría de que sí hemos conseguido muchísimos seguidores jóvenes que se han acercado a la editorial, a los talleres que imparte Adalberto, que imparte Mariela sobre narrativa. Y esto en gran medida se ha debido también a la realización del audiolibro, que ha provocado, mediante la tecnología, pues la inclusión de otras maneras de leer. Bueno, también hay algo importante. La editorial, que además pertenece a la Asociación Hermanos Saiz, una organización que reúne a los jóvenes escritores y artistas cubanos, también tiene el propósito, y lo ha hecho durante todos estos años, de tener presencia en su catálogo de diferentes géneros, lo mismo en música, ensayos, teatro, en fin. Y esta nueva perfil editorial también ha dado la posibilidad de involucrar a los músicos que son miembros de la asociación Hermanos Saiz. Entonces, bueno, siendo lo más plural, tratando de que Ediciones La Luz represente también los intereses creativos de esas diferentes secciones a las que conforman la asociación Hermanos Saiz, y ya por eso, de hecho, ya son varios los DJ productores que se han ido sumando al trabajo de acompañamiento de estos audiolibros. Entonces, bueno, creo que haciendo justicia a la historia, a lo que ha ido ocurriendo durante todos estos años, ahora mismo conviven en esta propuesta que tenemos acá, ese modo de que solamente se escuche la palabra, la intención, la voz del autor, con esta otra combinación de palabra y música, que también son variantes que estamos explorando, y que de eso, bueno, ahorita vamos a hablar con un poquito más de calma cuando tengamos aquí a Daniel Santisteban y a Wilber, porque ahora quiero también que Adalberto Santos, que ya le anunciaba, se refiera un poco a la historia también de este premio, a su percepción ya personal también como editor de esta nueva entrega, un cuento diferente cada noche, que no recuerdo bien, Elizabeth, si ya contaste que también ese título sale de un fragmento de la novela Celestino antes del alba. Entonces, de Celestino precisamente por incluir a los autores que han grabado desde diferentes locaciones del país, algo que me faltó decir. De eso vamos a hablar en breve. Entonces, Alberto, por favor. Sí, gracias, Daniel, por la oportunidad. Primero decir que definitivamente, Joaquín, nuestra vocación existe, parece que trascendiendo las generaciones y la voluntad de uno que puede parecer contemporánea. Existe la vocación definitivamente de conservar el patrimonio vocal de poetas y narradores. Estoy pensando
que allá por los lejanos, años 80 y tanto, se grabó un disco de acetato. Muchos de ustedes no saben seguramente qué cosa es un disco de acetato, porque es una tecnología muy antigua. Se está volviendo, sí, seguramente. Sí, estamos volviendo. Además, son extremadamente caros hoy porque es materia de coleccionismo. Un disco de acetato titulado Un lugar para la poesía. En ese disco se compilaron voces, muchos de los cuales poetas, muchos de los cuales ya hoy no están con nosotros, que en su momento fueron contemporáneos de una circunstancia y hoy resultan clásicos dentro de la historia de la historiografía de la poesía en Holguín. Así que esto que hoy nos puede parecer contemporáneo por autores jóvenes, por los nombres que aparecen en esta reunión de jóvenes narradores, dentro de 20 años puede ser un tesoro bibliográfico y una memoria importante a salvaguardar para el futuro. Entonces, inevitablemente, como Luis lo decía, mi historia personal y laboral profesional ha estado indisolublemente ligada al Premio Celestino de Cuentos, ya que me ha tocado de alguna forma ser una especie de curador del premio, ¿no? Una especie de cuidador, y lo he hecho cuando me ha correspondido, creo que desde todas las fronteras posibles, de todos los márgenes posibles. He sido jurado, he sido parte del comité organizado, por supuesto, todos los años. Así que conozco y me resulta especialmente entrañable el selectivo. Así que estas palabras que yo escribí, que son eminentemente mi apreciación sobre este audiolibro, están impregnadas definitivamente de un regusto entrañable, de un regusto, lo advierto, deliberadamente personal, por lo que no voy a pedir disculpas. Está definitivamente, porque así yo pienso y siento el selectivo. Entonces, estas palabras ya las titulé Las noches de las futuras voces, audiolibro, un cuento diferente cada noche. Es la noche, imperio de insectos luminosos, plantas durmientes y espectros comunes. Pero no es la noche tétrica del espanto y la consumación, sino del repaso y la renovación. Los votos nocturnos siempre son los mejor recordados, como aquella mujer que desde su afán cada noche conjuraba la muerte con una historia, un nuevo voto cada madrugada contra el acecho de la muerte. Un cuento diferente cada noche es, precisamente, y por sobre todas las cosas, la renovación de un voto, sostenido a lo largo de 24 entregas. La voluntad y testimonio de sostenimiento del Premio Celestino de Cuento, agradecido y confirmado en las voces de buena parte de sus premiados. Y aquí quisiera, con la serena voluntad de quien pronuncia o manta, nombrarlos a todos, evocarlos. Rubén Rodríguez, Michael H. Miranda y Luis Felipe Rojas, Agnieszka Hernández, Jorge Enrique Laje, Obdulio Fenello, Norge Céspedes, Luis Yusef, Rafael Inza, Marbelis Marrero, Alcides Pereda, Sergey Martínez, José Alberto Velázquez, Jordis Monteserrín, Rafael de Jesús Ramírez, Iliani Bento, Abel Fernández Larrea, Ariel Fonseca, Julián Marcel Valdemira, Evelyn Queipo, Marta Acosta, Lourdes Mazorra, Elaine Vilar Madruga, Héctor Leandro Barrios y Catherine Persán. Mientras los he nombrado, cada uno a su manera, presente en este momento de necesario regocijo, trae la memoria de lo que para cada cual la heredad de este premio le obsequió. Cada uno, por derecho propio, dentro del coro mágico que junto a un niño observa fascinado la noche propia y la de la isla. Un cuento diferente cada noche es, además, y desde la audacia de sus hacedores, la materializada fe de acompañar
cada uno de estos celebrantes con un fragmento de la novela en cuestión, Celestino antes del alba, pues a fe nuestra que ese Celestino mayor que es Reinaldo Arenas estaría ciertamente gozoso de compartir y celebrar junto a nosotros los azares de esta obra que es hoy materia de fecundidad narrativa para los más jóvenes escritores cubanos. Este audiolibro es también ganancia que es todo él, una prueba real de un diálogo mayor de lo literario con lo musical, aún desde lo arriesgado de la música contemporánea y electrónica, que acaso mal llevados podrían ser divergentes y contradictorios, pero que bien logrados como son, desde el buen hacer de su compositor y la sagaz conducción de su curador, han producido una mixtura exquisita, llena de matices contemporáneos, exóticos e inquietantes, que hacen de esta pieza, no meramente una obra de valor literario, sino un revisitado y enriquecido tamiz sonoro, donde la obra de Arenas y los cuentos aquí reunidos adquieren una dimensión mayor, consagradora por audaz en su belleza. Como final y mayor voto de valor de este maridaje gozosamente alucinante, queda más allá de la fe inamovible en que sus hechos y buenas fortunas perduren, quizá en un centenar o tal vez miles, aunque para quienes ahora servimos a su vocación de bien necesario y común para la más joven narrativa cubana, solo podamos atestiguarlo desde el exilio inevitable de la vida, pero que nos sea dado festejar junto a Arenas y el niño Celestino, siempre en común regocijo, las noches de las futuras voces que vendrán y traerán consigo nuevos cuentos, nuevos votos y quizás mayores esperanzas. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Alberto, contabas ahorita el valor biblista y de otras ediciones que hemos hecho de la colección Quema Palabras, y me alegra mucho que lo destaques porque son ediciones limitadas. Por eso le decía a las personas que están aquí en el salón que puedan llevarse de cortesía un ejemplar, que además esto ha sido posible también, el hecho de llevarse a casa uno de estos ejemplares que, les repito, son coleccionables. Ha sido posible gracias también a los auspicios del Centro Provincial del Libro y la Literatura acá en Holguín, que ha financiado la impresión. Esto ustedes comprenderán que es complejo hacerlo, la producción demanda presupuestos, y esto se le agradece, les digo, a la colaboración del Centro Provincial del Libro en Holguín. También aportabas otro dato que da idea de cómo va cambiando el tiempo, la tecnología va modificando, y es el hecho de que comenzamos en Holguín a tener referencia de un audiolibro, vamos a decirlo de ese modo, con aquella placa de acetato de un lugar para la poesía de los años 80. Hoy ya hablar también de este formato, este soporte electrónico, este soporte sólido, que es una placa de CD, ya es también de moda. Yo esto lo dije en algún momento a un amigo y se me ofendió, no, ya es prácticamente de moda, porque lo que se tiende a hacer en el mundo es escuchar online, escucharlo directamente desde las plataformas donde se pueden socializar este tipo de contenido. Y bueno, de hecho, lo estamos proponiéndole que nos visiten el canal de iBooks, donde nosotros tenemos, repito, hospedado toda la colección, pero no deja de tener este valor que es un ofrecimiento realmente, es un ofrecimiento, es un acto de cortesía, un acto de desprendimiento hacia todos ustedes que hoy nos han acompañado, y por eso quisiéramos que lo pudieran atesorar como nosotros pretendemos atesorar la memoria de estas voces que están acá. Entonces, es el resultado también, ya que estábamos hablando de los esfuerzos compartidos de varias instituciones también del país, siempre a la cabeza Radio Angulo.
y Amalio Carnalero, aquí en la emisora provincial, que es ese realizador, ese ángel guardián de nuestras voces. Yo creo que si yo no pronuncio el nombre de Mario, no estaría yo durmiendo Tranquila. tranquilamente, porque Sería otro cuento esta noche. Sería otro cuento esta sinceramente noche. la bondad de Amalio y la paciencia con nosotros que le imponemos velocidades, porque la luz así es la velocidad de la luz. Así es la velocidad de la luz. Él lograba la velocidad de la luz con una risa y un semblante siempre. Sí, Amalio Carralero siempre grabando nuestras voces y ha colaborado con muchísimos audiolibros. Ya creo que más de la mitad de los audiolibros han sido Tenemos una gracias a su confianza generosidad. inmensa en todo lo que él pone en la mano. Ya, entonces, este audiolibro, les decía, bueno, aquí de aquí Holguín hay 4 voces en esta selección que hemos hecho, que es Rubén Rodríguez, además el autor que inicia la historia de este premio celestino con su Lora y el Ángel. Está Rafael Almaguer Inza, que está acá también al final, ahorita vamos a tenerlo por acá. Está Robert Wright, que es una de la entrega del 21, premio 21 Celestino de Cuentos, y bueno, que yo también me remonto a la época en que todavía se concursaba con un cuento nada más, y aquí está grabado ese cuento en nuestra casa llena del sol, y esas voces las grabó Amalio Carralero, pero las voces de los otros escritores se grabaron en sus provincias. La convocatoria fue hecha a varios autores, no todos pudieron colaborar, algunos están incluso fuera de Cuba, no pudieron acceder a un estudio de grabación porque una de las exigencias que teníamos que imponer para la calidad del sonido es que se pudiera grabar en un estudio, pero otros sí lo pudieron hacer. Y Entonces, tuvimos la maravilla de los bonus track, entonces. exactamente, también se sumaron los bonus track, pero se hace necesario que yo me detenga un momento y comparta con ustedes estos créditos porque son también el resultado de la buena voluntad de personas que han querido, les repito, colaborar. Entonces, bueno, ya he anunciado quienes participamos en la grabación por Holguín con los cuidados de Mario Carralero. La voz de Marbeli Marrero fue grabada por Yanqui González en Producciones Bandol de Villa Clara. Marta Acosta fue grabado por Alberto Romero en Radio Ciudad Digital, la Universidad de Ciencias Informáticas en La Habana. Ariel Fonseca, grabado por Alien Fernández Martínez en Radio Santi Espíritus. Evelyn Keipo, grabado por Kleiber Heredia en los estudios de Radio Camagüey. Elaine Vilar Madruga, grabado por Marto Sequeira en los estudios de Radio Rebelde. Y Héctor Leandro Barrios, grabado por Ibis Espinosa en la Asociación Hermanos Saiz de Cienfuegos. Entonces, declarados estos créditos imprescindibles, fíjense que este primer momento de la presentación, en la que me han acompañado Elizabeth Soto y Adalberto Santos, debe estar dando ya paso a otros invitados que voy a tener por acá, pero antes ofrezco la rosa para Elizabeth y para Alberto Santos, y yo les pido a ustedes que tan amablemente nos acompañen acá, que por favor nos despidamos con un aplauso. Muchas gracias. Entonces, en lo que Elizabeth y Adalberto hacen espacio, yo estoy invitando a Daniel Santiesteban, que aporta la voz para la lectura de Celestino ante el alba, y a Whisper, que ha aportado la belleza de su música. Por favor. Gracias. Estos dos muchachos que están acá, estos dos otros jóvenes, miembros además de la Asociación Hermanos Saiz, Wilper de la sección de música, es también vicepresidente de la asociación aquí en Holguín. Aniel Santiesteban, periodista, además, la luz está llena de periodistas, y a mí esto me gusta muchísimo, que sea de este modo. Si siempre vamos a hacer noticias y ellos se van a encargar de que sea de ese modo. Aniel también preside la sección de audiovisuales de la Asociación Hermanos Saiz, forma parte del Ejecutivo Provincial de la Asociación acá en Holguín. Entonces tiene que ver custodiado estoy, porque estos dos amigos se han encargado de aportar sonido, de aportar voz también a esta entrega de un cuento diferente cada noche. Les decía ahorita que
Elizabeth Soto hizo esta selección preciosa de esos fragmentos de Celestino antes del alba que todos sabemos, los que hemos leído esa novela, que es un gran poema. Es un poema que, no sé, como novela me hace recordar otras lecturas tan admirables como Jardín de Dulce María Lunas, será por esto de lo mágico que tiene, o El Pan Dormido del actor santiaguero, me recuerda el nombre porque ahora Soler Puy, perdón, si mi profesora de química en la Universidad Cliente me escucha, que he olvidado el nombre de su padre, creo que no le va a gustar demasiado, pero bueno, es hermoso que esto haya sucedido y que exista para la cultura cubana, para la literatura cubana, esta novela escrita desde acá, desde el talento de Reinaldo Arena, nacido por estos lares. Y esta selección de textos que hizo Elizabeth Soto también inspiró a nuestro amigo Alejandro Saldívar para esa exposición que ustedes pueden ahora mismo disfrutar en los espacios, en el espacio galético de acá de Ediciones La Luz, Pedazos de Nube. Y también ha servido para sustentar estas lecturas compartidas que hoy mismo forman parte de este audiolibro. Me está diciendo Leonel por acá, que lleva las redes sociales, que Rebeca Torres Serrano nos está enviando un saludo. Por esto sirven también las redes. Qué bueno, Rebeca, que está ahora en París. Celestino también está en París. Rebeca está desde allá mandando un saludo y seguramente alguien tendrá que contarle que Celestino se celebra desde hoy. Entonces también un saludo para ella. Bueno, vamos a hablar nosotros de este proceso, primero contigo, Whisper. Whisper, que se le dio esta idea de que nos acompañara haciendo esta música, ya había conspirado con nosotros porque esa spot que ha estado circulando por las redes sociales lleva la música también de Whisper. Y lo involucramos en esta idea de que pudiera musicalizar estos separadores que provienen fragmentos de la novela. Y recuerdo una expresión que usaste cuando venías a entregar la música para que yo, en la producción general del audiolibro, te dijera si me gustaba o no. Y me dijiste algo así que a mí realmente me gustó mucho, porque entonces supe que sí había entendido lo que se trataba. Y me decía que era una novela muy triste. Todo el tiempo la novela estaba pasada por esa tristeza de la cual también se ha hablado aquí, por esta violencia. Me están diciendo también, de eso sirve también que diga aquí a Leonel, me estaba poniendo, que debo recordar que la música de la campaña también de promoción de este año, La Luz Te Pertenece, también lleva la música de Whisper. Gracias, Leonel. Entonces, bueno, de esa tristeza que tú percibes, de ese ambiente opresivo que tú percibiste cuando leíste esos fragmentos de Celestino antes del alba, me gustaría que te refirieras, Whisper, cómo traduces esto en estos sonidos realmente tan íntimos que nos estás proponiendo. Bueno, ante todo, darle las gracias a Ediciones La Luz por confiar en mi trabajo en este maravilloso audiolibro, que incluso desde hace un tiempo atrás quería colaborar con el trabajo que hacen ustedes aquí, ya que he visto otros trabajos de otros muchachos y todo ha salido muy, muy provechoso. Para mí fue algo nuevo, totalmente nuevo, porque realmente, siendo sincero, no soy una persona que suele leer mucho, tanto de la literatura. A veces tengo ese dilema con algunas amistades y yo sí leo, pero yo soy una persona más, como digo, tecnológica y me paso todo el día leyendo, pero cosas que se me hacen en el día a día para información y cultura general. Pero con el reto de la musicalización del audiolibro, tuve que leer parte de novelas más los cuentos, y fue por eso que cuando llegué a ti te dije, realmente es triste la novela, porque
me impactó a ver todo lo que sucedía alrededor de ese personaje de Celestino y de los demás personajes de la novela. Entonces quise llevar ese ambiente campestre, pero a la vez dramático, a la vez melancólico, porque las personas normalmente creen que el campo da esa sensación de paz, de libertad, y realmente en la novela ese no es el campo que se refleja. Y entonces en la parte ya de producción musical traté de trabajar la mayoría de las piezas en la, como se le conoce en menor, mayor y menor. En la escala menor se trabajan notas y acordes más melancólicos que lleva a entender lo que se traduce desde la lectura a la parte musical. Y también quise hacer la mezcla entre todos esos sonidos campestres, por si cuando escuchen el audiolibro se van a dar cuenta que van a escuchar sonidos de aves, de la lluvia, de truenos, de sonidos de madera, haciendo bastante énfasis a referencia de que Celestino escribía en la madera. Y entonces fue un trabajo muy bonito y gratificante al ver que ustedes que me pidieron el trabajo les fue factible mi composición. Bueno, ahorita vamos a escuchar algunos de estos fragmentos, también en la voz de Aniel, pero bueno, ahora te toca a ti pasar el micrófono a Aniel, que también aporte tus consideraciones sobre la lectura de estos fragmentos, porque, a ver, provienen además del medio de la comunicación en la masiva, en la radio, en la televisión. Y llevar este tono más íntimo que aporta este tipo de lectura, cómo lo percibes, cómo logras hacerlo quizás más cercano a un lector, a ese lector que va a leer a través de lo que tú le puedas aportar con tu voz. A mí me entristecen ciertas situaciones que vive Celestino, pero me entristece aún más no haber descubierto Celestino antes del alba, mucho antes. Y eso se lo agradezco antes del alba, que me ha propiciado la luz, esa oportunidad de descubrir esta novela que Erian decía ahorita tendrá que reeditarse, es una deuda pendiente, tendrá que reeditarse en algún momento y si no lo hemos conseguido en su totalidad, bueno, pues nos hemos adelantado con este audiolibro a rescatar, porque verdaderamente lo merece, la obra de Reinaldo Arenas con este texto que, según me contaba Jorge, tenía 17 años cuando la concibió, cuando la escribió. Me ha servido de mucho haber nacido en el campo por el hecho de entender ciertos términos que usa Reinaldo Arenas para describir los ambientes de la novela Celestino antes del alba. Verdaderamente me llevó hasta el sitio, o sea, me ofreció la posibilidad de ubicarme en un contexto que ya había vivido. Pensaba en ese niño Celestino y pensaba en todos los niños. Los niños son muy sinceros. A pesar de esa ingenuidad que se asocia a la infancia, siempre hay sinceridad. Tanto que muchas veces cuando los niños dicen las más grandes, contundentes verdades, los adultos tienden a regañarlos, ¿verdad? A veces a silenciar esas verdades que dicen los niños, a veces en público, a veces en situaciones que ponen en tela de juicio a los mayores. Y esto también me permitió la lectura de Celestino, asociar, ver, entender con cuánta sinceridad y con cuánta lucidez escribió Reinaldo Arenas este grandioso texto, esta grandiosa novela. No es la primera experiencia que tengo con los audiolibros de la luz. Aquí está Los cielos desiertos, que fue, creo que, la entrega que antecede a un cuento diferente cada noche, Voces del Celestino, dedicado a... Va quedando por medio también el homenaje que se le hizo ahora en Romerías de Mayo
a Fina García Mampus. Cómo no, claro, claro. Quiero escribir con el silencio vivo, que es otro audiolibro que está disponible en iBooks. Pero es reciente igualmente Los cielos desiertos y ya me ofreció la suerte de adentrarme en el trabajo creativo de esta parte novedosa, digamos, de Ediciones La Luz, aunque Alberto insiste en que desde un lugar para la poesía ya se está atesorando la memoria de la voz en este tipo de placas. Les agradezco además porque yo que trabajo en la radio puedo decir con toda propiedad que lamentablemente no atesoramos la voz, que las grabaciones a veces pasan, que mucho más pasa lo que se transmite en vivo y no se graba, no se deja constancia de esos grandes momentos que se transmiten a través de nuestras emisoras de radio, y ustedes han logrado atesorarlo tanto en estos discos como en sus plataformas de iBooks. Les agradezco, creo que es el sentido de que esté aquí, agradecer esta oportunidad de haber compartido este maravilloso audiolibro que rinde homenaje a un imprescindible como Reinaldo Arenas en su 80 cumpleaños. Su 80 cumpleaños. Daniel, tú hablabas ahorita de que te había sido muy cercano porque, bueno, naciste en el campo. Y yo no sé si Gabriel Pérez, que está acá al fondo y que sabemos que además fundó este premio en el año 1999 en su ensayo prometido sobre la obra de Reinaldo Arenas. Gabriel, si habrás tocado este tema que es tan fascinante del lenguaje en celestino. Hay expresiones en esa novela que son muy propias de la región oriental, del campesinado, pero sobre todo del campesinado de esta región del país, que hacen muy rico además el español, el léxico, y que quizás en otros contextos no pueda ser entendido como lo podemos entender nosotros, que nuestros abuelos, que algunos de nosotros también hemos salido de la zona rural cubana, pero eso sería un bello ensayo, y si no lo tienes, Gabriel, te invito a que lo estudies, también lo incluyas en tu amplísima investigación sobre la obra de Reinaldo Arenas. La tempestad, perdóname Luis, del campo no se disfruta tanto como la de la ciudad. Es distinta, no sé qué sucede, qué magia hay detrás de eso, pero la tempestad, la lluvia en el campo es diferente. Sospecho que los relámpagos y los truenos se ven y se escuchan de otro modo. ¿Cómo no? Entonces, bueno, vamos a aprovechar que está Anil aquí. A Wilper no le voy a pedir que ponga que haga la música porque sí la tenemos grabada aquí, Wilper. Y entonces, si ustedes nos permiten y están dispuestos a escuchar detenidamente, vamos a escuchar todos los fragmentos que se han grabado, la voz de Daniel, uno de los fragmentos más hermosos que tiene esta novela. Yo voy a invitar aquí en la producción también a Luis Alfonso Loforte, que nos acompaña, que bueno, y de una vez aprovecho también Loforte para, en tu persona, reconocer también el trabajo del equipo de producción de Ediciones La Luz que está detrás de este evento. Les pido un aplauso para ellos también, que los vemos de un lado a otro moviéndose. No es solamente Luis Alfonso, hay más gente que está detrás de toda esta producción, desde la gente que trae un girasol hasta esas hojas maravillosas de helechos. Todos están aportando para que Celestino sea alucinante. Entonces vamos a escuchar a Daniel, y Loforte va a hacer una de las veces de operador de audio. Esta casa siempre ha sido un infierno. Antes de que todo el mundo se muriera, ya aquí solamente se hablaba de muertos y más muertos. Y abuela era la primera en estar haciendo cruces por todos los rincones. Pero cuando las cosas se pusieron malas de verdad, fue cuando a Celestino le dio por hacer poesías. Pobre Celestino. Yo lo veo ahora sentado sobre el quicio de la sala y arrancándose los brazos. Pobre Celestino. Escribiendo sin cesar, hasta en los respaldos de las libretas,
donde el abuelo anota las fechas en que salieron preñadas las vacas. En las hojas de maguey y hasta en los lomos de las yaguas que los caballos no llegaron a tiempo para comérselas. Escribiendo, escribiendo. Y cuando no queda ni una hoja de maguey por enmarañar, ni el lomo de una yagua, ni las libretas de anotaciones del abuelo, Celestino comienza a escribir entonces en los troncos de las matas. Bueno, están tocando campanas, no era la campana de la Corte de la Corte, lo desaprobaban. Son las Al 6. contrario, son las 6 de la tarde en Holguín, que está celebrando el premio Celestino en su 24 edición. Y bueno, hemos escuchado un primer fragmento, ahora propongo, Daniel, un segundo momento también de esta producción de un cuento diferente cada noche. Si tú hubieras visto. Yo fui corriendo al pozo y pude lavarme las manos en el agua. Y sin inclinarme casi bebí, estirando un poco el cuello. Y luego empecé a beber utilizando las manos como si fueran jarros. Qué fresca y qué clara estaba el agua. A mí me encanta mojarme las manos y beber en ellas, igual que hacen los pájaros. Aunque claro, como los pájaros no tienen manos, se la toman con el pico. Y si tuvieran manos, si fuéramos nosotros los equivocados. Yo no sé ni qué decir. Como las cosas en esta casa andan tan mal, yo no sé a la verdad ni en qué pensar. Pero, de todos modos, pienso. Y ya Celestino se me acerca de nuevo con todas las yaguas escritas bajo el brazo y los lápices de carpintería clavados en mitad del estómago. Gracias. Bueno, muchas gracias a Daniel, a Whisper. Ya tiene un adelanto de lo que se puede escuchar en esa placa que contiene esta selección de textos a partir de la novela de Celestino. Y bueno, ellos no se van de aquí sin antes llevarse también una rosa. Siempre advierto que las rosas incluyen espinas. Cuidado. Muchísimas gracias. Gracias. Un aplauso para ellos y muy agradecido. Pero entonces, en lo que ustedes se mueven y le hacen espacio a este otro momento, porque bueno, por aquí han pasado casi todo lo que ha tenido que ver con la producción de este audiolibro, pero ahora le corresponde a dos escritores. Ellos son Rubén Rodríguez, que invito a que pase acá, Rubén, y Rafael Alejandro Insta, bautizado acá desde que es Celestino por Rafael A. Insta. La Luz también bautiza a sus autores de catálogo, le cambiamos el nombre porque lo hacemos más literarios. Rafael, así sucedió contigo, ¿verdad? Bueno, estos dos caballeros que tengo acá pertenecen a esta primera temporada de Celestino, aunque hay de por medio ya un cambio de concepto en el premio. Para los que no lo saben, el Celestino se convocó durante sus primeras ediciones con un cuento, a concursar con un cuento inédito. Y en ese momento, bueno, de la primera edición, como les comentaba ahorita, la gana Rubén Rodríguez con su cuento Flora y el Ángel. Y esa modalidad de concursar con un solo cuento duró hasta el año en que lo gané yo. Y después, bueno, perversamente decidimos cambiar las bases. Digo perversamente, de modo jocoso totalmente, porque responde también a una época dentro de la editorial en que comenzaba también a consolidarse la entrega ya bastante paulatina de novedades editoriales, y se nos ocurrió al comité organizador de esos años, Gabriel Pérez, que está acá, sabe que de ese modo que ya debíamos convocar a un premio en el que se pueda concursar con un libro.
Y tú fuiste de esos primeros autores, si no el primero exactamente con ese libro titulado Top Fiction. Y bueno, de estos extremos, pasando de un cuento a un libro de cuentos, vamos a estar nosotros aquí hablando de esto, Rubén. El otro día cuando estábamos en el estudio de radio, ahora vamos a hablar tú, Rubén, Rubén me decía, bueno, yo le agradecía allá de horas de la noche, ¿no? Porque venir hasta acá, al centro de la ciudad, con muchísimo calor, moverse hasta con dificultad, como nos movemos todos en esta ciudad, es para agradecer que haya esa fuerza de voluntad de todos de colaborar para tener esta propuesta. Pues bueno, yo le agradecía a Rubén su esfuerzo y él me decía que no había que agradecer nada porque en todo caso también esto servía para reconciliarse con Flora y el ángel. Pienso que esto es un proceso que nos ocurre, creo que a todos los escritores. Ha pasado 24 años, Rubén, de haber publicado ese cuento, ese primer libro de Celestino, y me gustaría que compartieras con nosotros acá cómo te ves hoy, cómo ves a ese narrador de unos veintitantos años cuando concebiste ese cuento, que a él no sé qué le parecerá, pero yo siempre lo digo como un cuento hermosísimo. Y mientras lo grabábamos, Elizabeth Soto, que estaba del otro lado de la cabina, elogiaba la belleza de tu prosa, del cierre precioso de ese cuento. No sé, me gustaría escucharte, ver cómo tú ves a ese narrador de entonces y cómo te ves también ahora. Lo que sucede es que tantos años después, de alguna manera hay variaciones de estilo. O sea, ya yo no escribo como escribí entonces y por eso hay una especie de distanciamiento sobre ese cuento que fue el primero que me atreví a preparar para presentar a concurso y que tuvo la suerte de lograr el premio. Por eso yo digo que el Celestino me cambió la vida. No solo por el premio, pero, o sea, fue un premio que otorgaron escritores reconocidos, entre los que estaba Guillermo Vidal, que es un autor que admiro especialmente. Y de alguna manera, a los 30 años, que es cuando gano el Celestino, yo había abandonado el propósito, la vocación literaria. O sea, ya yo no pensaba escribir, me había hecho periodista, que es una especie de prosista por encargo, y ya me estaba conformando con eso. Y Celestino, Celestino y los amigos me instaron a participar, y ese fue el detonante para retomar un sueño de infancia, un sueño lejano, que era el de escribir textos de ficción, cuya técnica de alguna manera es doctora del periodismo, que es mi profesión, mi carrera. Pero el Celestino me cambió en ese sentido, porque me ayudó a creer en mis textos y me instó a preparar entonces un libro de cuentos donde estaba incluido Flora y el ángel, que tuvo muy buena suerte, y luego una novela que tuvo muy buena suerte, y luego otro libro de cuentos que tuvo suerte, y así. Pero sin el Celestino esto no hubiera ocurrido. En estos 20 años celebré en el 2019, hubo toda una etapa de crecimiento, de formación, de preparación, de autoconciencia sobre la carrera, sobre el oficio de escribir. Sin el Celestino nada de esto hubiera sido posible. Y en la grabación del audiolibro, que tuve que leer leer Flora y el ángel 2 décadas después, era un texto que he abandonado porque tiene otra respiración. Los textos respiran a través de los signos de puntuación, hay una cadencia, hay un tempo. Y entonces ya yo lo escribo de ese modo, mis oraciones son diferentes, mis párrafos tienen otra extensión. Concibo la literatura de otro modo, y entonces al leerlo, a medida que lo leía, iba como que regresando a aquella persona que escribió ese cuento, y me reconcilié con él, tanto que terminé hasta emocionado el final de esta historia, que es una fábula de buen amor, y sigue siendo uno de mis pocos cuentos para adultos con final feliz. Bueno, ya escuchan, eso podrán ustedes escucharlo ya en la voz de Rubén, porque esto también es lo hermoso que aporta este tipo de producciones, es que queda en la voz de los autores. Ustedes seguramente recordarán esa colección memorable de Casa de las Américas, donde gracias a esa colección hemos podido escuchar las voces de Dulce María Luminás, de Julio Cortázar, y de tantísimos otros escritores latinoamericanos que son referentes
Pues bueno, nosotros sin la aspiración de competir con esas grandes voces, esos portentos literarios, tratamos aquí de arañar la piedra, ¿no? Como se puede, esa piedra debe estar escrita seguramente el futuro, donde debe estar escrito seguramente los mejores nombres de la literatura. ¿Tú quieres decir algo más? Las grandes voces fueron en algún momento pequeñas voces. Y Todos son voces de Celestino al final. sí, y a ver, el Celestino tiene ese gran mérito que junta y convoca y nos acerca, nos aproxima. Es un evento de alcance nacional que tiene gran convocatoria y en el cual muchas personas necesitan participar y de hecho lo hacen una y otra vez hasta que se lo ganen. Porque el Celestino de alguna manera es como un espaldarazo. El Celestino califica, certifica de verdad y se ve de esta manera. A mí me da muchísimo placer que desde Holguín se pueda convocar un certamen de este tipo que tenga esa acogida a nivel nacional y donde la gente se implica con voluntad, con amor, con mucha entrega. Rubén, yo no sé cuánto a Celestino se le querrá, pero lo que sí doy fe es de que aquí en La Luz se le quiere muchísimo. Y por eso lo hemos visto crecer y ya llegando a esa bella edad de los 25 años que está próximo a cumplirse. Entonces, Rafael Pinza, toca que hables de Top Ficción. A ver, que tu primer libro obtenga un premio nacional y que este premio nacional sea el Celestino, es alucinante. No sé, yo lo disfruté muchísimo, lo sigo disfrutando 16 años después. Es el premio que, como decía Rubén, que te impulsa, ¿no? El premio no, es el evento que te impulsa a continuar, a seguir escribiendo. Ver la nómina del Celestino hoy y saberse miembro es fabuloso. Compartir con amigos, conversar por las redes con los que están, con los que ya no están tan cerca y verlos crecer y saber que uno estuvo ahí. A mí me emociona. De hecho, cada vez que me convocan acá, lo hago con tremenda alegría, se lo decía Rubén. A mí este lugar me parece mágico por lo que tiene dentro, por lo que lo mueve. Y el Celestino, por favor, 25 años ya. Tuve la suerte, tú decías ahorita que había sido algo de que en ese año fuera un libro. Porque hasta entonces se recopilaba como 3 o 4 premios y se armaba un libro. 4 convocatorias, si mal no recuerdo, fueron compilados así como primero hasta el cuarto libro. Exacto. Y entonces ya que Top Fiction, que no se llamaba Top Fiction, se llamaba Teoría del Caos. Y eso fue un caos cuando se lo presenté a Luis, Dios mío. Igual que el nombre, y mi nombre es muy largo. Y entonces Luisito y Albert me decían, ¿cómo ponemos Rafael Alejandro Megarín un libro así chiquitico? y quedé ahí, Rafael 15. Gracias a Luis, que fue el de la idea. A mí me pareció fabuloso porque además es el apellido de mi madre y me marcó. Desde entonces fui Rafael 15 y así me mantengo hasta ahora. Siempre mi mando me implica es Rafael 15, como me puso Luis. Y nada, ¿qué puedo decir? Después del Celestino vinieron otros eventos, otros concursos, otros premios, pero ninguno como el Celestino. Sobre todo porque el Celestino tiene una voz propia, tiene a personas maravillosas empujando. Y eso, por favor, tiene un público a nivel nacional que se renueva. Hace unos días alguien muy tonto decía que el Celestino pagaba muy poco. Si el Celestino mañana no pagara nada y me diera la posibilidad de volver a participar, yo entraba otra vez al concurso. Porque no es lo que paga, es lo que significa, es lo que te promueve, es lo que señor, no sé, es que me faltan las palabras, me emociona hablar de Celestino. Y nada, no sé si tienes otra pregunta. Que el primer libro sea un Celestino es alucinante. Bueno, no tengo más preguntas porque tú has dicho las mejores cosas. Y eso se agradece. Y si te hago una pregunta, va a parecer que quiero aquí que sigas haciendo el obvious. Y no es el caso. Lo que se impone es agradecerte también a ti que hayas tenido esa fe puesta
en los que hacemos el Celestino en sus diferentes etapas. El Celestino trata de parecerse también a su tiempo. Como Sí, todavía recuerdo que ellos, aquel año en que Rubén tenía ese cuento engavetado y Gabriel Pérez se le había ocurrido la idea de convocar desde Holguín un premio de narrativa, porque basta ya de ciudad de poeta todo el tiempo. Loba. Y Qué bueno que y se impuso también las voces narrativas de Holguín, que también se cambió, las bases también fueron creciendo. En un inicio solamente era para autores holguineros, ya después se abrió para todo el país, es decir, se ha ido modificando. El Celestino también tuvo una etapa en que no tuvo respaldo monetario, en que se retiró porque a alguien se le ocurrió en nuestro país que había demasiados premios pagados. Y aún así Celestino Y este año, además, eso lo recordamos hace algún tiempo, fue el año en que mayor cantidad de autores optaron por el premio. Ya ahora sí tiene el respaldo monetario, tiene la publicación por nuestro sello con su respectivo derecho de autor. Tiene hace ya 6 años, si no me falla la memoria, desde el año 2016. La colaboración del maestro Cosme Proenza, que ya no está en este plano material, pero que gracias a su albacea también este año vamos a estar entregando al autor o autora ganadora un grabado. En años anteriores siempre Cosme Proenza lo dedicaba, lo iluminaba.